Según la RAE, una patente es un documento en el que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. En España de media se registran al año 600 artículos, de los cuales 100 le corresponden a Aragón. Está claro con estos datos que esta es una tierra de inventores. Hace ya más de un siglo que se patentó la primera idea en nuestra comunidad y en la actualidad podemos presumir de poseer una de las mayores actividades inventivas de España. Pero quizás se pregunten cómo se patenta un invento. El Estado es el encargado de otorgar dicha patente que forma parte del régimen de propiedad intelectual. Nos encontramos en el edificio Pignatelli, que es la sede del Gobierno de Aragón. Bueno, pues aquí existe, dentro de la Dirección General de Industria, el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, como protección de lo que es toda la innovación, etcétera, está el mundo de las patentes. Y por eso ese servicio de apoyo a la pequeña y mediana empresa es la que gestiona las patentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. Bueno, las patentes en Aragón han ido históricamente muy bien. Por ejemplo, el año 2012 fuimos la comunidad autónoma que más número de patentes por cada millón de habitantes realizó. Históricamente hemos estado los quintos, pero esto ha cambiado. A partir del año 19 ha bajado mucho el número de patentes. Pero no hay que hacer una mala interpretación. Una interpretación mala sería, se patenta menos. No. Lo que pasa es que ha cambiado la legislación y los empresarios aragoneses están optando por hacer patentes europeas frente a hacer patentes nacionales. Nosotros hemos venido haciendo unas 150 de media patentes al año, muchas veces 175, otras veces 130, y ahora estamos patentando unas 40, no mucho más, pero porque el resto ha pasado, digamos, a esa nueva división que se ha abierto. Patentar es proteger. Un industrial o un empresario ha invertido tiempo, dinero, conocimientos, ha hecho pesquisas para ver cómo es el estado de la técnica, cuando al final decide de llevar adelante ese producto o ese proceso. Hombre, lo que no quiere es que todo el mundo pueda competir con él con las ideas que él ha desarrollado. En Aragón la principal actividad está en Zaragoza provincia. Destaca ahí mucho el sector electrodomésticos, que tenemos una de las mejores empresas en patentes de España y de Europa. Y vamos, casi el 100% de las patentes, otra cosa son marcas, diseños, etcétera. Pero el tema de patentes, básicamente en la Comunidad Autónoma de Aragón, son patentes industriales. Probablemente somos el Ohio, pero estamos un poquito por encima de la media. Pero también es cierto que como consecuencia de ciertas actividades industriales. Sí, dígame. OEPM.es, Oficina Española de Patentes y Marcas. Dentro de bases de datos tiene que poner el nombre que quiere dar a su marca. ¿Qué tal, Javier? Adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va lo de la muy preparación de la orden de ayudas? Va bastante bien, la verdad es que estamos siendo bastante productivos. La estaba revisando precisamente ahora y yo creo que en breve pues la tendremos en plena tramitación. Vamos a ver ese tema de patentes. Muy bien, ¿Te parece? estupendo. Sí, claro. Venga. Bueno, atendemos alrededor de 1000 consultas al año en cuanto a patentes y marcas. Lo primero que se hace es aconsejarles bien qué tipo de protección es el más adecuado, porque no solamente existe la figura de la patente, existen otras, como es el modelo de utilidad, los diseños industriales o las marcas y nombres comerciales. A continuación se les explica qué recursos tienen para comprobar si esas patentes no están ya registradas o hay otros inventos parecidos. Bueno, hay 3 requisitos fundamentales para patentar, muy importantes. Uno, que sea una novedad. El segundo es que exista una acción realmente inventiva, que haya un salto en la técnica que sea notable. Y el tercero, que tenga una aplicación industrial. Al final, la patente, el objeto que tiene, la finalidad que tiene es que se explote industrialmente. Cuando algo se patenta ya no se puede copiar, salvo que el titular de la patente evidentemente nos venda esa patente
o nos dé una licencia para poder explotarla. No está todo inventado. Yo creo que precisamente en el mundo que vivimos ahora mismo, con un entorno globalizado, con un proceso de transformación digital importantísimo, con tecnologías absolutamente novedosas, se nos abre todo un campo de nuevas invenciones.